Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Ayer se cumplieron 39 años de la Revolución Sandinista y hoy se cumplen 3 meses de levantamiento popular contra Daniel Ortega. En las últimas horas, el ministro de la Presidencia del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ha declarado que se ha dado por terminado, que se ha frustrado el golpe de Estado que estaba en curso en Nicaragua. El señor Paul O'Keefe, que es el ministro de la Presidencia, que además ha decidido viajar a Europa para reunirse con los cancilleres europeos, para convencerlos que en Nicaragua no hubo una masacre contra un pueblo desarmado, sino que hubo el sofocamiento de un golpe militar. Y él dijo, ya no hay barricadas y los estudiantes han vuelto a estudiar. Lo que queda ya es diálogo. Hoy día miércoles se reúne nuevamente la OEA en un tercer intento o una tercera sesión dedicada a Nicaragua. Recordemos que en la primera sesión que se trató el tema, Nicaragua presentó un proyecto junto a Estados Unidos. Fusionaron los dos proyectos y quedó la aprobación de un texto ambiguo de repudio a los actos de violencia. En la segunda oportunidad no se pudo llegar a aprobar ningún texto, pero de manera paralela 12 países firmaron un comunicado pidiéndole a Daniel Ortega que pare la violencia contra la población civil. Y hoy oficialmente, y se cree que ya se cuentan con 13 votos para un comunicado subido de tono, con decibeles de mayor potencia contra los acontecimientos en Nicaragua. ¿De qué se está hablando? ¿Hubo un intento de golpe o hubo un levantamiento popular ahogado en sangre? Todos los que vivimos en este continente y particularmente Bolivia, podemos distinguir fácilmente lo que es un golpe de Estado y lo que es un levantamiento popular. Aunque todos los gobiernos represores que se enfrentan a un levantamiento popular nutrido, masivo, pues los acusan de ser terroristas y golpistas. Lo vimos tan claro en las jornadas de octubre del 2003, cuando también Sánchez Berzaín decía que en el Alto habían terroristas organizados y en realidad de lo que se trataba era de un golpe de Estado. Estos alegatos también derivaron en el proceso judicial en la Florida frente a un tribunal y a un juez estadounidense. Ellos son víctimas, no son los victimarios, no son los que matan, no importan los muertos. Ellos se creen víctimas y esa ha sido la estrategia de Ortega. Cuando Ortega estaba en las cuerdas, contra las cuerdas, en mayo pasado, entonces aceptó la mesa de diálogo. Y había muchísimos muertos, muchísimos jóvenes muertos. Por eso fue increpado por un muchachito de 20 años que le dijo, ¿no?, que no pare la violencia, sino que se vaya, porque con un asesino de mandatario no se puede dialogar. Hubieron 4 rondas de negociación, 4 frustradas, las 4 frustradas. En las 4, Ortega y su mujer, que parece ser la reina detrás del trono, mantuvieron callada la boca, no dijeron ni sí ni no. Ahí Luis Almagro, el de la OEA, les dio un poquito de aire, porque cuando estaban contra las cuerdas, Luis Almagro propuso adelantar las elecciones para dentro de un año. ¿Mm? Y todos decíamos, bueno, dentro de un año las cosas que pueden pasar. Este hombre va a seguir matando, este hombre va a ahogar en sangre lo que es la revuelta y la aspiración
popular de restablecer la democracia en Nicaragua. La propuesta le sirvió hasta que la desechó. Cuando Ortega volvió a tener las riendas en sus manos, entonces se pronunció y dijo, no vamos a adelantar ninguna de las elecciones. Acá se respeta la Constitución. No pueden cambiar la Constitución de la noche a la mañana. ¿Qué frase? Porque cuando él tenía que irse y la Constitución decía que ya no podía participar en otra contienda electoral, él cambió la Constitución de la noche a la mañana. Sí, señores, así fue. Ortega cambió la Constitución de la noche a la mañana para poder quedarse en el poder y ahora se aferra a la Constitución que él violó para no adelantar a las elecciones. Él está acostumbrado a violar no solo la Constitución, sino también a su hijastra, hija de su mujer y ahora vicepresidenta, que entregó a su pequeña, ¿no? Para ser violada en reiteradas oportunidades por Daniel Ortega cuando la niña no podía defenderse, y cuando ella creció lo denunció. Él estaba en condición de diputado cuando ella formalizó la denuncia y ningún juez, bajo un régimen sandinista, ningún juez admitió la demanda. La hija violada por Daniel Ortega se encuentra en el exilio y es parte de la movilización que está pidiendo la renuncia de este binomio de la muerte, Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. ¿Cuáles son las cifras escalofriantes de estos últimos 3 meses? Oficialmente, Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ahora acusada de ser cómplice de terrorismo, ha establecido el levantamiento de 368 cadáveres. Muertos desde el 18 de abril, el primer muerto se registró el 19 de abril, hace 3 meses, hasta la fecha. Esta cifra no contempla los últimos muertos, que se calculan algo más de 10, en Lobayo y en Masaya y alrededores. La última incursión del gobierno, en la que me voy a detener dentro de unos segundos, pues ha registrado la caída de muchísimas personas. 368 muertos registrados. Con esta aclaración, no están incluidos los de las últimas horas. De estos, 21 son policías y 347 son civiles. 347 son civiles, la mayoría de ellos jóvenes, muchos menores de edad, y también se incluyen niños muertos a bala o incendiados. Ese incendio fue uno de los capítulos más tenebrosos y que avisoraba lo que se venía. Un grupo de paramilitares identificó la casa de uno de los activistas y le prendió fuego. Era la madrugada, algunos habitantes de esa vivienda lograron escapar, pero 6 perecieron en el fuego, 4 adultos y 2 niñitos. Sí, fue el anuncio a fuego de lo que iba a venir. Hubieron, además de ese incidente, muchísimos tenebrosos días marcados a sangre y fuego. El 20 de abril pasado, 22 muertos, fue en el primer mes, 2 días después de iniciadas las movilizaciones, 20 muertos en un día. La otra fecha que dejó un saldo parecido de caídos fue el 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua, porque ya se habían acumulado más de 60 muertos hasta el 30 de mayo. Las madres de los chicos caídos organizaron una marcha que se reprodujo en todas las principales ciudades de Nicaragua.
y esa marcha, la marcha del Día de las Madres, dejó 20 muertos. El 8 de julio pasado dejó otros 20 muertos. Solo en esas tres fechas son 62 muertos, solo en 3 días. En un promedio se calcula que Daniel Ortega mató 4 personas por día, asesinatos. Además de los asesinatos, porque la cifra macabra no termina solo con los fallecidos, están los heridos, más de 2.000. Muchos de los heridos con pérdidas de por vida o de la vista o de brazos o de piernas, porque son heridos a bala. Y 261 personas desaparecidas, 261 personas que los familiares, la madre, el padre, los hermanos, la novia, lo siguen buscando y no se sabe dónde están. Son personas que fueron detenidas por los grupos de paramilitares, llevados a lugares no oficialmente declarados para detención de personas, es decir, no son comisarías de la policía, y donde se ha ejercido la tortura. Una de las víctimas de la tortura, en un testimonio a la BBC, cuenta que ella fue secuestrada y que le sacaron las uñas de los pies para que delate a sus compañeros, para que diga quién los ha organizado, quién es el jefe, etc. Le sacaron las uñas de los pies. Y luego la botaron completamente desnuda a la orilla de un lago cercano. Y esta joven, víctima de semejante experiencia, ha seguido en las barricadas en Masaya. El gobierno dice golpe de Estado. Les decía, nosotros sabemos diferenciar claramente entre un golpe de Estado y un levantamiento popular. El golpe de Estado requiere necesariamente de la participación de la policía o de las Fuerzas Armadas. Si no, no hay golpe de Estado. En términos clásicos, levantamiento popular o insurrección precisamente prescinde de la presencia de policía y ejército, y es el pueblo que se levanta en rebeldía contra las injusticias de algún gobierno. Un levantamiento popular puede derivar en insurrección, quiere decir que esto significa que el pueblo toma las armas en algún momento. Si esa insurrección no triunfa, puede derivar, y tampoco es derrotada, puede derivar en una guerra civil. Es lo que pasó con el intento de derrocamiento por parte de los sandinistas a Somoza. Ese intento de levantamiento derivó en la organización militar del Frente Sandinista y es un brazo armado no regular que se enfrenta a el ejército regular. Por eso el saldo de esa guerra civil fue de 50.000 personas. En este caso es un levantamiento popular. La gente intentó defenderse con unas armas artesanales, unos morteros artesanales que prepararon los chicos, fruto de la experiencia de la guerra civil, pero esencialmente el arma de el pueblo indignado y rebelde fueron las piedras y los palos, en tanto que los paramilitares encapuchados, utilizando gente civil, gente que son empleados públicos, gente entrenada o policías de civiles encapuchados, que han sembrado el terror, estaban armados con armas de guerra, de tal modo que no podemos hablar de un enfrentamiento con dos fuerzas similares, no, en un lado una fuerza masiva de participación de miles y miles y miles de personas que se levantaron contra el régimen oprobioso de Daniel Ortega y
la señora Rosario Murillo, y por otra parte, el régimen utilizó lo más eh, vil e infame para sembrar terror, porque lo que ha sufrido la población en estos 3 meses es terror, gente encapuchada, armada, con un mecanismo que se fue repitiendo día tras día, hora tras hora, especialmente en las horas de la madrugada. Las horas de la madrugada la gente ya está cansada, los encargados de vigilar la barricada están cansados y entonces ellos llegan en vagonetas, muchas vagonetas, una tras de otra, donde eh, se ven, porque fueron filmados, se ven eh, policías fuertemente armados y los paramilitares. Gente de civil, muchos claramente no policías, ¿verdad? Pero encapuchados, agarrando armamento de guerra y los han utilizado. Por eso el saldo tan tenebroso. Entonces no hubo ningún golpe de Estado. Golpe de Estado fue el que se registró, por ejemplo, en Turquía el 2016. eh, un brazo de la policía y del ejército se levantaron contra Erdogan, el presidente autoritario, muy parecido a Daniel Ortega, Evo Morales, y se levantaron en armas, apoyados por un sector muy amplio de la población, pero los ejecutores del intento de derrocamiento contra Erdogan fueron fuerzas que estaban armadas, policías y fuerzas armadas. El golpe no triunfó y están todos presos o muertos. A esto Erdogan aprovechó para meter en cana a toda la oposición, periodistas, políticos, dirigentes, en fin, todo aquel que reclama democracia e institucionalidad ha sido detenido después del fracasado golpe del 2016. El golpe es un movimiento que dura horas, no puede durar 3 meses. Los movimientos populares sí. Este no es un golpe popular, es un levantamiento popular en contra de un régimen dictatorial, de un régimen hoy asesino. Hoy entre Daniel Ortega y su pueblo hay un río de sangre que los va a separar por siempre. Algunos capítulos de terror, ya le mencionaba el de la casa, esta casa que fue incendiada en la madrugada con ese saldo tremendo, tremendo. Pero en los últimos días el gobierno tuvo como meta acabar definitivamente con los bloqueos, las trancas, y la toma de la universidad de la UNAM, que es la universidad pública más grande, con 40.000 estudiantes. Como todas las instituciones, estaba la UNAM también controlada por las juventudes sandinistas, pero tras el levantamiento, la universidad, el predio universitario, fue tomado por los estudiantes y convertido en la trinchera principal en Managua. Bueno, la UNAM, la arremetida ocurrió hace un par de días. En la madrugada llegaron los paramilitares. Es una universidad que tiene 8 accesos. Empezaron a tomar uno tras otro, eh, con bala. No es que llegaron y los chicos se corren, no, resistieron en sus barricadas, en cada entrada, y era una refriega que sonaba, pero en toda la ciudad, el sonido de la metralleta, de los disparos, en fin. Los paramilitares fueron tomando una entrada tras otra y los chicos se refugiaron en la última entrada que colinda con la parroquia de María Magdalena. Eh, Allí se refugiaron y los paramilitares rodearon la iglesia durante 15 horas. Los chicos se lanzaron al suelo porque las balas entraban por las ventanas de la iglesia, resistían para que la puerta no fuera tumbada, 15 horas tirados en el suelo y asediados
por los paramilitares que disparaban cada rato. Ráfagas acá, ráfagas que entraban, que no entraban. Es decir, 15 horas de terror, destilando terror puro. Es una pequeña iglesia al lado de la UNAM. Me parece que no es la María Magdalena, esa está en Monimbó. No encuentro el nombre de esta pequeña iglesia colindante a la universidad. Allí entre las personas, la iglesia estaba saturada, llena de chicos que habían escapado, y es una pequeña iglesia, y entre ellos también estaba el colaborador de la BBC, Ismael López, que es el que hace este relato escalofriante de lo que allí ocurrió. Después de las 15 horas y gracias a la intervención de la conferencia episcopal, se logró romper el cerco y una multitud recibió a los chicos, pero en esas 15 horas, 2 de ellos murieron. Uno murió en el acto, un disparo de francotirador, y otro de apellido Flores tuvo una muerte, una agonía más lenta, fue colocado encima de uno de los bancos de la iglesia y allí se desangró y cuando las puertas de la iglesia se pudieron abrir ya estaba muerto. De tal modo que los que se asilaron en esa iglesia fueron testigos del asesinato de 2 de sus compañeros y otros 12 quedaron con heridas de bala. Otro incidente muy grave entre Nicaragua, Managua, que es la capital, y Masaya, que era la capital de la revuelta, que están no muy distantes, pues existe otro pueblo que se llama, otra ciudad, perdón, que se llama Monimbó. Cuando un vehículo en el que estaba uno de los obispos mediadores cruzando Monimbó para ir a Masaya, ¿no? Ante los gritos de auxilio de Masaya, la amenaza de la ocupación de Masaya, en fin, el vehículo del obispo fue atacado a bala. El obispo tuvo que huir del vehículo, milagrosamente no lo mataron, y el vehículo terminó con los parabrisas de adelante y atrás rotos, las llantas pinchadas, en fin. No es el primer ataque a la Iglesia Católica que ha jugado un rol extraordinario, primero de intentar ser el mediador en un diálogo de 4 rondas que no ha fructificado. No ha fructificado porque Daniel Ortega no quiere retroceder, no quiso renunciar, no quiso hablar de adelanto de elecciones. Y la iglesia también fue el escudo de los jóvenes que ha luchado, el mediador con los paramilitares para que se retiren, para que dejen de matar. Y por eso mismo la iglesia, que era aliada en el gobierno de Daniel Ortega, ha sido considerada enemiga y por lo tanto blanco de ataques criminales como este, que le digo, el ataque al vehículo del obispo, uno de los mediadores, en el intento de diálogo con el gobierno. En otra ciudad, el cura de la iglesia salió en marcha con los estudiantes y dentro de la iglesia quedó un monaguillo. Aprovecharon los paramilitares para ocupar la iglesia y matar al monaguillo. No hay duda que los ataques son definitivamente directos, ya no sutiles, sino directos contra los miembros de la iglesia. Y esto lo ha denunciado el cardenal Leopoldo Brunes, que ha jugado un rol muy, muy importante.
Él, por ejemplo, en uno de los mensajes decía, hay ataque a bala al vehículo del cardenal. Se confirma que el cardenal Leopoldo, el cardenal se llama Abelardo Matos y lo confirmó otro de los prelados, Leopoldo Brunes. El vehículo fue destrozado. Eh, Se esperaba que él pueda jugar un rol de mediador en Masaya. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en las últimas horas? Bueno, en las últimas horas, lo primero es que el gobierno ha tomado la UNAM, como le digo, con este desenlace que ha significado que los chicos traten de asilarse en esta iglesia que fue atacada y asediada durante 15 minutos. Y hoy la UNAM está en manos de los paramilitares. Los estudiantes han dicho, lo más importante de la universidad son los universitarios, los prelados, no vamos a volver a clases, no vamos a volver a clases. Pero el gobierno logró tomar la barricada más importante en Managua. El siguiente objetivo ha sido Masaya. Masaya tiene una historia muy grande de rebeldía. Hace 39 años, cuando el dictador Somoza se fue de Nicaragua después de la guerra civil, dando por terminada su dictadura, 2 días después de Masaya, ¿no? Y particularmente de un barrio aledaño a Masaya, un barrio indígena, es que sale la columna sandinista, la columna ya triunfante del sandinismo para tomar Nicaragua, Managua, la capital. De tal modo que tiene una historia de resistencia, de lucha muy grande esta ciudad. Y en este levantamiento popular de 3 meses, también Masaya ha sido la ciudad más combativa. El panorama en Masaya es el de barricadas. Todos los adoquines, todas las calles eh, son escenario de barricadas. Los adoquines han sido levantados en murallas de más de 1 metro, precisamente para defenderse de lo que era inevitable, el asedio y el ataque para retomar Masaya por parte de los grupos del gobierno. Y eso ocurrió en las últimas horas. Se habla de bombardeo de 7 horas, se habla de una resistencia de 7 horas en los que el sonido de las balas ha sido permanente. Lo único que se oía era el sonido de las metralletas y el grito de las personas. Y se habla de bombardeos. No he logrado precisar si son bombardeos aéreos o si se refieren a los ataques con metralleta, los ataques a bala y a plomo, que han logrado recuperar eh, barricada tras barricada. Primero operaron los paramilitares y los policías, se llama las fuerzas combinadas, así le llaman, de policías y paramilitares, en una operación que se llamó limpieza, y después de que toman militarmente la barricada, aparece una grúa para levantar los adoquines, para despejar la vía. Entonces, lo que tiene en mente Daniel Ortega es que nuevamente las arterias de una economía que son las calles, las avenidas y las carreteras estén expeditas para que nuevamente los camiones que cruzan Centroamérica puedan hacerlo, para que la economía que hace 3 meses está completamente paralizada vuelva a activarse y de ese modo pueda volver a decir que es presidente de un país, aunque en realidad será presidente de un cementerio. Y ese ha sido el modus operandi. Tomaron Masaya. El último reporte dice, en Masaya, Masaya ha caído
solo hay silencio. Este reporte indica entonces que el gobierno ha logrado consolidar el poder en Masaya. Ahora se está librando una batalla en este, eh, esta ciudad indígena que es colindante a Masaya, es una comunidad indígena, y hay un titular muy lindo que dice: el día que cayó Somoza, es decir, 17 de julio, Ortega intenta masacrar la comunidad indígena que le dio la victoria hace 39 años. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Caería la penúltima comunidad indígena que se levantó en contra de Ortega, queda todavía en pie Zuliaba, que queda en León, donde todavía hay barricadas. Pero los anillos, porque las barricadas en Masaya se organizaron en anillos, han sido tomados por esta vía. Pero ¿será que el tendero, el comerciante, el que tiene un taller, una fábrica, va a reanudar normalmente sus actividades como si aquí nada hubiera pasado? 39 años después de la revolución, Ortega puede decir borrón y cuenta nueva y aquí no pasó nada. Va a ser difícil que aunque se ahogue en sangre este levantamiento popular, Ortega pueda seguir gobernando como si nada. Los mediodías, su mujer, Rosario Murillo, toma el micrófono y habla de la paz y dice que la paz tiene que avanzar a lo largo y ancho de ese país y que se tiene que acabar con los terroristas, porque los jóvenes sublevados han sido calificados de terroristas. Y lo último es que el gobierno, que controla también el Parlamento, ha hecho aprobar una ley antiterrorista. Entonces, todos los jóvenes que sean detenidos serán procesados por la ley antiterrorista, calificados de terroristas y condenados a penas mayores de 30 años. ¿No? Esta es la fase. Y luego Ortega dice, bueno, ahora que ya he acabado con el levantamiento popular, ahora que ya hay este río de sangre, ahora quiero negociar. La teoría de Álvaro García Linera también, con el enemigo dice, no se negocia, se lo derrota. Y en su condición de derrotado y sometido, es que voy a poner las condiciones de un diálogo. ¿Qué va a dialogar con los muertos, Ortega? Los muertos no hablan, pero los muertos seguirán siendo subversivos porque los van a perseguir por siempre, los van a perseguir por siempre. Como fuera el resultado de esta lucha épica, pues Nicaragua no será la misma, ni Ortega, ¿no? Por más represión que desate, por más fuerza que muestre, habrá doblegado, habrá ahogado en sangre a su pueblo, pero no lo ha sometido, no lo ha sometido. Y me parece que esas son las lecciones de esta gran lucha epopeica de estos últimos 3 meses en Nicaragua. Hay pronunciamientos, por suerte, las Naciones Unidas emitió un comunicado, dijo, la espantosa pérdida de vidas en Nicaragua debe detenerse inmediatamente. Hoy, les reitero, se reúne la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos y después de todos los relatos de violencia, de abuso, de ejecuciones, de el despliegue del terror, casi por placer, porque matar por placer, y que evidentemente los grupos paramilitares asesinos han estado bajo las órdenes del gobierno, porque el gobierno dice hemos sofocado una intentona golpista. Hemos sofocado, quiere decir, con los paramilitares, con los policías y con toda la violación sistemática de derechos humanos, de tal modo que
Más tarde o más temprano veremos a Rosario Murillo, a Daniel Ortega, a sus ministros y a la cabeza de la policía y de los paramilitares, sin duda, sentados en un tribunal para rendir cuentas de sus actos, para que sean condenados de por vida, como lo fueron García Mesa, como lo fue Arce Gómez, García Mesa que ha muerto en su condición de reo, Arce Gómez que continúa en Chonchocoro, porque será que tarda, pero la justicia va a llegar a estos criminales aplaudidos, cobijados, apapacharrados por los dictadores de la región, allí en La Habana, Cuba, en la reunión de San Paulo, donde se supone se reúne la izquierda, pero ahora es esta izquierda que defiende a corruptos, ladrones y asesinos, pues claro que Evo Morales y Maduro, en un fuerte abrazo de amigos en la dictadura, están muy solidarios y se sabe que desde Venezuela y desde Cuba llega la estrategia política de cómo salvar al régimen, al criminal régimen de Nicaragua. En nuestro periódico digital estamos reproduciendo los testimonios, eh, los capítulos de esta larga historia heroica de lucha por la democracia y la actuación desmedida, descontrolada de las fuerzas que están defendiendo al régimen de Ortega. Y yo quiero terminar este reporte con una carta que le manda uno de los grandes poetas nicaragüenses. Bueno, se dice que cada que nace un nicaragüense nace un poeta. La tierra de Rubén Darío, de Ernesto Cardenal y de Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy, eh, hace 39 años encontré un video de él eh, eh, estrenando la canción Nicaragua, Nicaragüita, que es el himno de regocijo del triunfo sobre la dictadura de Somoza. El pueblo nicaragüense que había sacrificado vidas, que había sacrificado economías, en fin, por fin derrocó a 3 generaciones de dictadores en su país. El viento de la democracia sopla sobre los rostros felices de ese pueblo que con el vigor de la revolución no puede estar más feliz. Y quien refleja ese estado de ánimo, quien refleja ese momento, es el poeta Carlos Mejía Godoy, que en el video pues se lo ve 39 años más joven, se lo ve joven, guapísimo, con esa voz inconfundible, eh, cantándole a la revolución triunfante, ¿no? Eh, Ahora que sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Bueno, este mismo Carlos Mejía Godoy hoy le escribe una carta a Daniel Ortega. Le escribe una carta a un Daniel Ortega que conoce mucho, a un Daniel Ortega con el que posiblemente compartió las trincheras de la lucha en contra de la dictadura de Somoza. Carlos Mejía Godoy, pues el principio de la revolución, es uno como muchos, diríamos como todos, que apoyaron a el gobierno sandinista y que 39 años después ve en Ortega solo a un asesino, y que le dice, Daniel, detené ya este genocidio. Y yo quiero terminar este reporte con la lectura de esta carta, que la leyó, la hizo la carta, pero luego un periodista entrevista a Carlos Mejía Godoy. No sé si María me preparó con la entrevista incluida, la participación del periodista nicaragüense y la lectura de la carta de Carlos Mejía Godoy. Ese preámbulo, esa charla,
que precede a la lectura de la carta es muy bonita, es muy emotiva. Y entonces